Estamos todavía dentro del módulo número 1 en la construcción de nuestro proyecto de investigación y vamos a hablar en esta presentación de algunos de los subtemas que están contenidos sobre todo al final del mismo. Hablaremos de las hipótesis y o supuestos que no son más que elementos anticipatorios de lo que queremos que se logre al final de nuestra investigación, basándonos en la comparación de nuestras hipótesis formales y la explicación de nuestra situación problemática, que es el motivo de nuestra investigación. Básicamente estos términos se refieren a lo mismo. En la investigación cuantitativa se utiliza más el término hipótesis y se busca su contrastación. Esto tiene que ver con alguna clasificación, hay ciertos tipos de hipótesis y tiene que ver con cierta metodología que incluye a la estadística para efectos de contrastar las distintas clases de hipótesis. Pero en el método cualitativo se utiliza más el término supuestos. En ambos casos se trata de una explicación adelantada de lo que es posible encontrar al final de la investigación, es decir, cómo se soluciona el problema. En el método cuantitativo, la hipótesis se basa en el estudio, leyes y teorías sobre el fenómeno, ya decíamos que tiene que ver con la teoría formal, y en el cualitativo el supuesto es mucho más flexible y abierto y se basa en la experiencia, en la vivencia o creencias del investigador. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver el ejemplo de hipótesis y por lo tanto en un estudio de investigación de tipo cuantitativo. Supongamos que la pregunta de investigación es: ¿cuáles son los factores asociados más frecuentemente con el peso y la obesidad de niños entre 7 y 12 años que acuden a una institución primaria pública? Y aquí tendríamos el enunciado de la hipótesis: el nivel cultural de los padres, la educación alimentaria, así como los hábitos y costumbres familiares son, entre otros, los factores más frecuentemente asociados con la obesidad y sobrepeso en niños entre 5 y 12 años. Es decir, la hipótesis es la respuesta a la pregunta de investigación. Es lo que nosotros creemos que va a resultar al final de la investigación como resultado de la propia investigación. Veamos el ejemplo de un supuesto. La pregunta de investigación, esto desde luego en el método cualitativo, es: ¿qué significado o significados le otorgan a los regímenes dietéticos de reducción de peso un grupo de mujeres de clase media alta entre los 40 y los 55 años? Se supone que este grupo de mujeres va a someterse a estos regímenes dietéticos, pero son de clase media alta. ¿Cuál es el significado que ellas tienen respecto de tomar esas dietas? El supuesto es que para ese grupo de mujeres de clase media alta entre los 40 y los 55 años de edad, los regímenes dietéticos para reducir el peso son altamente significativos, es decir, son muy importantes, pues se asocian, y esto es muy interesante, al logro y afirmación respecto del lugar que ocupan en su grupo social vía la apariencia corporal, estética, la posición económica y la disponibilidad de satisfactores, relacionando todo ello con una imagen idealizada de éxito vital. Como ven, para hablar de significados hay que tener algunos elementos donde ubicar la importancia o la trascendencia de esos significados. Entonces son altamente significativos en función de ciertas variables, ciertas categorías que tienen que ver con una imagen final de éxito vital.
Vamos ahora con la construcción de objetivos. Los objetivos son la parte más concreta a la cual se dirige nuestra investigación. Tenemos que poner tanto los supuestos como los objetivos van a guiar la investigación, pero los objetivos son una parte todavía más, digamos, más medible, más objetiva, son objetivos que los supuestos o que las hipótesis. Y desde luego, proponer objetivos debe estar en relación con la situación problemática, con nuestra pregunta de investigación, con nuestro supuesto, con el diseño del estudio. Es el punto final que queremos lograr en el proyecto. Aquí tenemos una imagen que nos habla de un objetivo general. Queremos llegar a esto a lo largo de nuestra investigación. Pero para llegar a eso, a lo largo de la investigación, es necesario descomponerlo en objetivos más pequeños. Por ejemplo, el objetivo específico número 1, que contribuye en parte al general, el 2, que contribuye en parte también, y el 3, que contribuye con otra parte. Algunos ejemplos de cómo podemos construir los objetivos son los siguientes. Tenemos el objetivo general que tiene en su primera parte la utilización de un verbo que denota acción, infinitivo, establecer. Y luego el elemento que se tiene que medir, establecer los significados. Estamos en una investigación cualitativa. Y luego el enfoque o área de éxito que el personal de salud otorga a su práctica clínica cotidiana hospitalaria. Este es el objetivo general de nuestro trabajo de investigación. Para llegar a este objetivo general, ¿qué se necesita? Bueno, podemos proponer muchos objetivos particulares o secundarios. Yo aquí pongo solamente 3. Objetivo específico 1. Identificar otro verbo que denota acción. Los elementos constitutivos de la práctica clínica diaria. ¿De quién? Del personal de salud mediante el análisis referencial de su propio discurso. Objetivo específico 2. Registrar la forma narrativa de la experiencia. ¿De quién? Del personal de salud a través del estudio de la dimensión expresiva del discurso. Objetivo específico 3. Definir la intensidad emotiva de la dimensión pragmática del discurso del personal de salud. Es decir, si yo logro estos 3 objetivos uno por uno, al final, de manera consecuente, tendré el objetivo general logrado. Y así se construyen los objetivos que requerimos para nuestro trabajo de investigación. Vamos a hablar de las unidades de análisis y las unidades de observación. Estos son términos muy importantes. La unidad de análisis generalmente es un constructo, es decir, es una idea que nosotros vamos a elaborar y que tendrá que ver con los propósitos que estamos persiguiendo en nuestra investigación. Por tanto, no necesariamente tienen un referente empírico, pueden ser intencionalidades. Ahorita vamos a ver algún ejemplo. Se basa en la relación de variables. En cambio, la unidad de observación está determinada por la unidad de análisis y son los hechos o situaciones empíricos u observables desde lo que se construirá la unidad de análisis. La unidad de análisis puede tener varias unidades de observación, pero no a la inversa. En los estudios cuantitativos puede corresponder a las variables, la unidad de análisis, y a sus dimensiones, la unidad de observación. Veamos estos ejemplos. Este enunciado dice: violencia doméstica en mujeres casadas, medio socioeconómico bajo, en entornos marginales. Este tema que yo quiero investigar, que yo quiero saber, constituye la unidad de análisis, es lo que voy a analizar, es mi elemento de reflexión, es mi elemento de aplicación metodológica para llegar a descifrar esto que está pasando en este grupo de mujeres y ese fenómeno de la violencia. Esa sería la unidad de análisis.
En cambio, la unidad de observación van a ser los elementos donde se observa la unidad de análisis. El análisis es abstracto, es conceptual, es reflexivo. Las unidades de observación son empíricas. Entonces, ¿dónde voy a observar esto? Lo voy a buscar o lo voy a observar en las encuestas aplicadas, por ejemplo, el relato de los casos por las mujeres o la observación que yo haga de los comportamientos en los propios escenarios donde esto suceda, a través, por ejemplo, de mi observación, de mi filmación, de mi grabación en audio, en video, etcétera, de los expedientes, de los discursos, de las frases. Estas son las unidades de observación y lo que quiero saber al final de todo es qué surge de la unidad de análisis. Finalmente vamos a decir 2 o 3 cosas de las categorías, sabiendo que más adelante nos detendremos un poco más en ellas. Hay categorías a priori, como ya hemos mencionado, y hay categorías a posteriori. A priori es antes de iniciar la investigación, yo fijo algunas categorías que quiero investigar, y a posteriori serán categorías que van surgiendo en los datos que voy recogiendo en el trabajo de campo. Así entonces tengo el problema general. El problema general es toda una explicación. Ya vimos cómo se construye la situación problemática, cómo planteamos el problema, y en la medida en que creamos un discurso, una explicación, una narración respecto de la situación problemática, van surgiendo términos que creemos que son importantes, elementos que pueden agruparse en conceptos o uniones de conceptos que serían en este caso las categorías. Entonces puede ser que de mi situación problemática general, si es que voy a establecer categorías a priorísticamente, pues tal vez esté yo pensando en el género, tal vez esté pensando en la edad de los sujetos, en la violencia, que sería una categoría importante que yo debo de identificar o de investigar, el abandono, por ejemplo, o el machismo. Así entonces las categorías, ya dijimos, también son ideas, son constructos que se constituyen en función del interés del investigador y de la naturaleza del problema. En su forma priorística son establecidos al inicio de la investigación con la finalidad de que guíen el estudio, pero en muchas formas de investigación cualitativa, ya hemos mencionado la teoría fundamentada, van surgiendo conforme surgen los datos y la información, que es una forma a posteriori de generación de categorías. Así entonces, con estos términos, con estos esclarecimientos de algunos subtemas dentro de nuestro primer módulo, damos por concluido el mismo y hemos concluido con esta parte importante de nuestro trabajo de investigación en esta etapa de formulación.